Este capítulo 26, ya falta muy poco para terminar el libro de Mateo, son 28 capítulos. Ahí en el capítulo 26, verso 26, dice la palabra del Señor así, lo voy a leer hasta el verso 29, dice: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos permites el enorme privilegio, Señor, de poder ir a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, acercarnos al trono de la gracia y poder, Señor, escuchar tu voz a través de tu palabra. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Y te pido que nos des fuerzas físicas. Señor, venimos del trabajo, venimos de nuestras actividades. Danos fuerzas para poder, Señor, estar atentos a tu voz este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. En este pasaje pasa algo, hay algo que tenemos que tener presente y es donde yo quiero abordar. Acerca de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Y acerca del nuevo pacto. ¿Qué relación tiene esa Pascua con el nuevo pacto? ¿Qué es la Pascua primeramente? Vamos a descubrir qué significa la Pascua, ¿sí? ¿Por qué no la celebramos nosotros, la Pascua, del modo que lo celebraban los discípulos, ¿no? ¿Por qué nosotros ya no lo hacemos? Ahora celebramos, recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la venida de nuestro Señor Jesucristo a través de la cena del Señor. Pero el simbolismo que hay dentro de la cena del Señor es acerca del nuevo pacto. Y entonces vamos a tratar de que en esta hora poder ver la Pascua y el nuevo pacto y entender a qué se refiere, sobre todo teniendo en cuenta lo que la Biblia nos está diciendo y hasta dónde repercute en nuestras vidas. Son temas que seguramente usted los ha escuchado y que se han expuesto, pero vamos a tratar de desmenuzar un poco cada uno de esos temas y poder fusionar esos temas y ver de qué manera tienen relación uno con el otro. ¿Sí? Si nosotros vamos al verso 1 del capítulo 26, dice: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Ponga atención en el verso 2, dice: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser ¿qué? Crucificado. Si nosotros avanzamos a la siguiente historia, dice el verso 12, recordemos que una mujer llega con un perfume muy caro y lo vierte sobre Jesús. ¿Sí? Los discípulos critican esta acción porque pensaron que había sido un desperdicio. ¿Sí? Pero Jesús dice esto en el verso 12. Verso 11 dice: Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme ¿para qué? Para la sepultura. Nuestro Señor Jesucristo sabía que venía ya el momento en el cual iba a ser muerto. De hecho, la siguiente historia
Dice el verso 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Entonces, todo esto va relacionado con qué festejo judío, hermanos, con la Pascua. ¿Estamos de acuerdo? Con la Pascua. Verso 18, y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo ¿qué? Está cerca. ¿A qué se refiere Jesús? A su muerte. ¿Cierto, hermanos? Entonces, todo el capítulo, desde el principio, está haciendo alusión a su muerte. ¿En relación con qué festividad? Con la Pascua. ¿Cierto? Muy bien. Hasta que, bueno, él dice esto en el verso 26, ya lo leímos, lo vamos a volver a leer, dice. Y mientras ¿comían qué? La Pascua. Tomó Jesús el pan y le bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. ¿Por qué? Leemos el verso 28 juntos, dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, de aquí vamos a nosotros a ver de qué manera tenemos que entender la Pascua en relación al nuevo pacto. ¿Qué tiene que ver estas dos cosas? ¿Sí? Vamos a iniciar con la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua comenzó, hermanos, cuando el pueblo de Israel todavía estaba en Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel, estando en Egipto, Dios llama a Moisés para que él sea el instrumento por el cual Dios iba a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces Moisés va a Faraón y entonces a través de Moisés Dios entonces juzga a través de 10 plagas al pueblo egipcio. Estamos hablando ¿de qué? De juicio. Dios estaba juzgando al pueblo egipcio y en este caso a Faraón porque no estaban o no habían dejado ir a su pueblo. Todos conocemos esa historia, ¿sí? Y entonces Dios tiene que enviar esas plagas, ¿para qué? Para que tanto los egipcios como el pueblo de Israel lo conocieran, supieran quién es Jehová. Y a través de esas plagas portentosas, él pudiera anunciar y mostrar que él era el único Dios verdadero y era más fuerte que sus dioses. La última plaga es la plaga de la mortandad de los primogénitos. Significa que todo primogénito de toda familia, también inclusive de los animales, iba a morir en esa noche. Bajo este contexto tenemos que entender la Pascua. Vamos al capítulo 12 de Éxodo. Éxodo capítulo 12. Dice el verso 3 del capítulo 12. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará
uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolarás toda la congregación, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ponga atención en el verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche comerán carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Qué significa esto? ¿Qué estamos viendo aquí? La instrucción de Dios es apartar un cordero. Este cordero, el día 14, tenían que matarlo, cocinarlo y comérselo. ¿Sí? Pero con la sangre, tenían que marcar los dinteles de la puerta. ¿A qué se refiere esto? O sea, los postes al lado de las puertas tenían que estar marcados con la sangre. ¿Qué significa? Verso 12. Miren lo que dice el verso 12. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré. Ponga atención a esta palabra. ¿Qué dice? ¿Mis qué? Mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Qué estaba haciendo Dios, Jehová, contra el pueblo egipcio? Lo estaba juzgando. Hermanos, estaba trayendo su juicio sobre el pueblo egipcio. ¿Qué significa esto? ¿A qué juicio nos estamos refiriendo? ¿A qué juicio, hermano? ¿De qué estamos hablando? En el verso 12, vuelvo a leer, dice lo siguiente: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. ¿De qué estamos hablando? O sea, cuando vemos la palabra herir, ¿qué le viene a la mente a usted? O sea, le iba a hacer una herida, o sea, les iba a hacer una herida así. No, hermano, la palabra herir significa los iba a matar. ¿Bajo qué contexto estamos hablando? ¿Qué iba a traer Dios sobre el pueblo egipcio? ¿Qué iba a traer, hermanos? Juicio. En otras palabras, ¿qué iba a traer, hermanos? Muerte. ¿Sí me explico, hermanos? Hermanos, es lo que está diciendo la Biblia. Dios iba a matar a todo primogénito de Egipto, tanto de hombres como de bestia. Dice que esto era, dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Entonces, Dios iba a traer juicio sobre Egipto y iba a traer muerte. Ahora, verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. ¿La sangre qué iba a ser, hermano? Una señal. Ahora piense, ¿señal de qué? ¿Qué venía? Venía el juicio, la muerte. Y la sangre iba a ser por señal, dice, en las casas donde vosotros estéis. Dice lo siguiente: y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Qué significa esto? La palabra pasaré, hermanos, que menciona aquí, es exactamente la misma palabra para Pascua. ¿Saben qué significa literalmente la palabra? Brincar. O pasar por alto. ¿Qué significa? Dios iba a ver la señal de la sangre del cordero que habían sacrificado y que se habían comido. ¿Y qué iba a pasar? ¿Y qué iba a hacer? Iba a brincar esa casa. Iba a pasar por alto esa casa. ¿De qué?
de la muerte, del juicio. Cuando nosotros hablamos de la Pascua, cuando la gente habla de la Pascua, habla muy ligeramente. Cuando nosotros nos referimos a la Pascua, tenemos que tener este concepto. La Pascua se instituyó como liberación o libertad del pueblo de Israel. ¿Pero de qué? ¿De qué? Del juicio que Dios iba a traer sobre Egipto. El pueblo de Israel estaba en Egipto. Estaba en medio de Egipto. Entonces Dios iba a ver la sangre que tenían en sus dinteles e iba a pasar de vosotros. Los iba a brincar y, en otras palabras, los iba a librar, esa sangre los iba a librar de, hermanos, de la muerte, del juicio que Dios traía sobre Egipto. Sigo leyendo, dice, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué significa Pascua? Brincar, pasar por alto. En otras palabras, ¿qué significa? No iba a haber muerte. Si nosotros vamos al verso 21, dice así: ya Moisés escucha las instrucciones de Dios, y entonces en el verso 21 dice: y Moisés convocó a todas las ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad, ¿qué? La Pascua. Verso 23. ¿Por qué? Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, ¿qué dice, hermano? Pasará Jehová aquella puerta. Otra vez la palabra pasará. Hermanos, es la misma palabra para Pascua. Brincar, pasar por alto. Pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar ¿a quién, hermano? Al heridor en vuestras casas. ¿Para qué? Para herir. Verso 26. Ponga atención a este pasaje, dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Verso 27 dice: vosotros responderéis. Leemos juntos, dice: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, y cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué significa la Pascua? Significa, es la víctima de la Pascua de Jehová. A través de esa víctima, a través de su sangre, dice que entonces Jehová pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. La Pascua es libertad. ¿De qué? Del mundo, de Egipto, de la muerte y ¿de qué más? Del juicio de Dios sobre Egipto. El pueblo de Israel, cada vez que celebraba la Pascua, ¿qué celebraba? Eso. Por medio de ese cordero y de la sangre de ese cordero, Dios los había librado de la muerte, del juicio, y los había librado de Egipto. Esta escena de Éxodo 12, hermanos, es la sombra de la obra que venía a hacer nuestro Señor Jesucristo. Mire, vamos al libro de Juan. Busque Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1.
Tenemos que entender esto, mire. Juan capítulo 1, verso 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, ¿qué hace, hermano? Que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. ¿Por qué tenían que sacrificar un cordero en la Pascua y con su sangre marcar los dinteles de la puerta? ¿Por qué era necesario? Porque ese animal, ese cordero, en realidad estaba simbolizando alguien que estaba llevando sus pecados por medio de su sangre derramada, y entonces cuando viniera el juicio de Dios, significaba Dios había perdonado sus pecados. ¿Por qué? Porque tanto ellos como los egipcios eran pecadores. Pero a través de ese cordero y de su sangre, simboliza que fueron perdonados sus pecados y entonces fueron librados del juicio y de la muerte. ¿Sí me explicó? Eso, ¿quién lo hace de manera ya real? La imagen real, ¿quién es? Hermanos, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Aquí dice no. Aquí dice que Juan vio a Jesús y ¿de qué declaró Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando regresamos al libro de Mateo, capítulo 26, verso 26, cuando Jesús está comiendo la Pascua con sus discípulos, ellos ¿qué tenían que hacer? Comer el cordero, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces en el 26 dice, y mientras comían, ¿qué comían? El cordero. Tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión ¿de qué? De los pecados. Jesús está diciendo, yo soy el Cordero de la Pascua. En mí está el perdón de pecados, el cual puede librar al hombre ¿de qué? Del juicio y de la muerte. Antes de que nosotros llegáramos al capítulo 26, tuvimos que ver el capítulo 21, 22, 23, 24 y 25. Y dijimos lo siguiente, esa sección de Mateo habla acerca del juicio que Dios iba a traer sobre Jerusalén y sobre el templo, sobre el pueblo de Israel. ¿Y cuál era el juicio? Destrucción. Dios les dijo a sus discípulos, no va a quedar piedra sobre piedra. Y en el año 70, después de Cristo, se cumplió. Pero cuando termina esa sección, termina con una escena no solamente del juicio sobre Jerusalén, sino esa sección termina con una escena donde Jesús está mostrando el juicio final. ¿Vemos? Capítulo 25. Capítulo 25, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Estamos hablando de la segunda venida aquí, ¿sí? Esta escena de la segunda venida comienza en el capítulo 24. Capítulo 24,
Verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Dijimos entonces que todo lo anterior, todos los versos anteriores del capítulo 24 corresponden a la destrucción del templo. Y esa destrucción es el juicio de Dios porque el pueblo de Israel no reconoció a Jesús. ¿Y cuál es el problema de no reconocer a Jesús? ¿Cuál es el problema? A ver, hermanos, si no reconocen a Jesús, que era el Mesías, ¿cuál era el problema? Hermanos, ¿qué vino a hacer Jesús? A morir por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para limpiar nuestros pecados. Si yo no le reconozco como el que puede perdonar mis pecados, ¿cómo entonces me voy a arrepentir? ¿Cómo entonces mis pecados van a ser perdonados? Por lo tanto, al no reconocer a Jesús, ¿qué viene sobre de mí? El juicio de Dios. ¿Cómo termina esta sección? Capítulo 25. Dice el verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey le dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. ¿Cuál es la escena que termina diciendo acerca de la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Ya no hay vuelta atrás. Viene el juicio. En el momento que Jesús venga, viene ese juicio. Y dará al que le reconoció como su Señor el reino, y al que no. Vamos a Segunda de Pedro, búsquelo por favor. Segunda de Pedro, verso 3. Este pasaje lo estuvimos leyendo el domingo pasado, hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 4 que algunos se estaban burlando diciendo lo siguiente: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, estoy en el verso 4, segunda de Pedro 3, verso 4, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. O sea, para las personas en ese tiempo decían, eso no, ya se tardó, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ya llevamos 2000 años esperando la promesa. Verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego y el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Leemos juntos lo que sigue, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué el arrepentimiento? ¿Qué significa el arrepentimiento? ¿Qué significa? Al reconocimiento de ¿quién? De Jesús.
Porque Él es el único que puede perdonar el pecado y entonces librarnos a todos los que hemos creído en Él. ¿De qué? Del juicio que viene. ¿Sobre qué? Sobre este mundo. De la misma manera como fue librado el pueblo de Israel de Egipto, a través de ese cordero y de su sangre, ahora nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte, de su resurrección y de su sangre, a nosotros que hemos creído en Él y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nos libra también ¿de qué? De ese juicio. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, ¿qué? Serán quemadas. ¿Cómo terminará este mundo, hermanos? Así. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados, ¿qué? Se fundirán. Pero, verso 13, leemos juntos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? A morir para darnos perdón de pecados a nosotros, arrepentimiento, reconociéndolo como aquel que puede, el único que puede perdonar nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Librarnos de qué, hermano? Del juicio que viene sobre este mundo. De la destrucción que viene sobre este mundo. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el nuevo pacto? ¿Por qué Jesús mismo toma esta idea de la Pascua diciendo que Él es ese cordero sacrificado y esa copa es su sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados? Ahora, ¿a qué se refiere el nuevo pacto? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, hermanos? Miren, vamos a comenzar de esta manera hablando acerca del nuevo pacto. Vamos a Jeremías, que es la forma más sencilla de abordar este tema. Jeremías capítulo 31. Verso 31. Dice así la palabra del Señor. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué va a hacer Dios, hermanos? Un nuevo pacto. Ahora, ¿por qué hay necesidad de hacer un nuevo pacto? Verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, cuando hablamos de pacto, entonces estamos hablando del pacto que Dios hizo cuando los sacó de Egipto en el monte Sinaí. ¿Qué hizo Dios? Le dio sus leyes, sus mandamientos al pueblo. Pero el pueblo, miren lo que hizo. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, estoy en el verso 32, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Ellos qué hicieron? ¿Qué significa invalidaron mi pacto?
¿Qué significa invalidaron? El pueblo falló y no respetó el pacto con Dios. Entonces dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán, ¿por qué? Por pueblo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre el primer pacto y el segundo pacto? ¿Cuál es la diferencia? Pensemos. Lo que está diciendo el pasaje es que el primer pacto fue dado en piedra, dice, ¿no? Fue escrito en piedra. El pueblo invalidó el pacto, no respetó el pacto, falló y no obedeció el pacto. Pero el nuevo pacto que va a hacer Dios con Israel, con su pueblo, es un nuevo pacto donde va a dar sus leyes. ¿Dónde? ¿Dónde? En su mente y en su corazón. O sea, esto Dios va a cincelar, mire, vamos a ponerlo así. Porque Dios lo que hizo fue cincelar la piedra, ¿cierto o no? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, si eso va a hacer, lo va a hacer, ¿dónde lo va a hacer? ¿Dónde? Entonces, ¿dónde va a ser eso? Dentro de nosotros. Va a ser dentro del hombre. Ahora, quiero que entienda usted a qué se refiere esto. Vamos a tratar de entender esto a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio y el nuevo pacto. Pero eso de eso se va a encargar el libro de Hebreos, de mostrarnos esa relación del nuevo pacto a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Hebreos capítulo 8. Capítulo 8. Vamos a leer el verso 6. Vamos a comenzar en el verso 6. Está hablando de Jesús como el sumo sacerdote. El contexto es que está hablando como el sumo sacerdote. ¿Sí? Ahora, quiero que entienda. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote? ¿Cuál era el rol y el papel del sumo sacerdote? ¿Alguien sabe? Como sacerdotes, obviamente los sacerdotes eran los indicados de instruir al pueblo y ayudarle para los sacrificios, ¿sí? Para el perdón de pecados. El sumo sacerdote era el indicado ¿para qué? Para el día de la expiación. ¿Qué pasaba el día de la expiación? Él sacrificaba para su purificación un cordero, un animal, pero también sacrificaba ese día un cordero para el perdón de todo el pueblo. ¿Qué pasaba ese día? El segundo sacrificio, que era para el perdón de todo el pueblo, la sangre que derramaba el sacrificio del segundo para perdón de todo el pueblo, esa sangre, él, solamente él, y una vez al año, el día de la expiación, tenía que llevar esa sangre hasta el lugar santísimo y vertirla, hermanos, en el propiciatorio para perdón de los pecados del pueblo. Escúcheme, tenía que llevar la sangre del segundo cordero. Él primero tenía que sacrificar para sus pecados, para que no cayera muerto, pero después tenía que sacrificar para los pecados de todo el pueblo.
esa sangre derramada de ese segundo cordero la introducía hasta el lugar santísimo y vertía la sangre. ¿Qué significa eso? Verso 6. Si Jesús es el sumo sacerdote, dice así: pero ahora tanto mejor ministerio el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre ¿qué? Mejores promesas. Verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿sí? Está hablando del primer pacto, ¿sí? Jesús es mediador de un mejor pacto, dice, ¿no? Y en Jeremías dijo que iba a ser ¿qué? Un nuevo pacto, ¿sí? ¿Cierto o no? Ok, entonces, verso 7. Porque si aquel primero, está hablando del primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahora, ponga atención. Cuando hablamos de que aquí Hebreos está hablando de que el primer pacto tenía un defecto, no es que el defecto lo tuviera el pacto. Ahora, vamos a ver dónde estaba el detalle del defecto del primer pacto. ¿Dónde? Verso 8. Porque reprendiéndolos dice, escúcheme, ¿qué significa esto? ¿Quién falló en el primer pacto? ¿Quién? El pueblo. El primer pacto tenía un defecto, pero no era en sí, en esencia, el pacto, el defecto. ¿Los 10 mandamientos tenían algún defecto? No. La ley es santa y pura, dice la palabra. ¿Dónde estaba el detalle del primer pacto? ¿En dónde? ¿En quién? En el hombre. Porque dice aquí el verso 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿qué? Un nuevo pacto. Entonces Hebreos está retomando las palabras de Jeremías capítulo 31 y nos está diciendo que ese pacto tenía un defecto. ¿Cuál era? El pueblo. ¿Qué significa? Significa que ese primer pacto no podía hacer que el pueblo o las personas se perfeccionaran, buscaran a Dios. No sé si me explico. Verso 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice que el Señor. Entonces el primer pacto tenía este detalle. ¿Cuál? El hombre. Ponga atención, Verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí, ¿por qué? Por pueblo. Está repitiendo las palabras de Jeremías, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir. La diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto es que el primer pacto, esas leyes estaban fuera del hombre. Pero el nuevo pacto, esas leyes y esos mandamientos, ¿dónde van a estar? Dentro del hombre, en su mente y en su corazón. Verso 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Verso 12. Porque seré propicio a sus injusticias. Miren lo que está diciendo aquí. Y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Y de qué? Y de sus iniquidades. Entonces, este nuevo pacto, ¿hacia dónde también va enfocado? Hacia el perdón de pecados del hombre. Verso 13.
Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, pensemos, ¿a qué se refiere este nuevo pacto? Si vamos al capítulo 9, que es el capítulo siguiente, hablando del tabernáculo, miren el verso 9 lo que dice. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. En el tabernáculo se ofrecían muchos sacrificios. ¿Qué es lo que hacían esas ofrendas y sus sacrificios? Según este verso. A ver, hermanos. Dice, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si el primero no podía afectar la conciencia de la persona, y esa conciencia, ¿dónde está? ¿Fuera o dentro del hombre? ¿La conciencia dónde está, hermanos? Dentro. Entonces, ese segundo pacto, ¿qué va a afectar? La conciencia. Entonces, ¿hacia dónde va dirigido este nuevo pacto? Internamente. Dice el verso 14. Verso 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, miren lo que dice, leemos juntos, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, ¿hacia dónde va enfocado? Escúcheme. En primera instancia, está enfocado hacia el perdón de pecados, ¿cierto? ¿Cierto, hermanos? Pero hay un segundo punto que usted tiene que entender y que tiene que tener presente. Todos nosotros tenemos que tener presente. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no culmina, no termina exclusivamente con el perdón de pecados y se acabó. No. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos abre la puerta a un nuevo mundo, totalmente diferente a este, y nos hace ver y nos encamina hacia un mundo distinto porque afecta nuestra conciencia. Dice aquí, limpia vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, no solamente termina en el perdón de pecados y se acabó, sino que interviene en el hombre para que el hombre cambie su conciencia, sea una nueva persona y entonces ahora busque a Dios. ¿Sí me explico, hermanos? 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban, ¿qué, hermano? Eterna. Entonces, el mismo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, primeramente es para perdón de nuestros pecados, nos limpia, nos salva, ¿de qué? Del juicio y de la muerte que viene sobre este mundo, ¿cierto? Pero avanza ese sacrificio y esa sangre, ¿hacia dónde? Afectando nuestras conciencias, llevándonos a Dios para que nosotros heredemos la vida eterna con Cristo.
No sé si me estoy explicando. Cuando nosotros hablamos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, estoy seguro que nosotros pensamos solamente en su muerte y el perdón de pecados. Solamente. Pensamos que ese sacrificio no afecta a nuestras conciencias y la Biblia nos habla de esto. Mira el verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, escuche, una vez, ¿para cuándo? Para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahora, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y entonces aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿qué significa? Ese nuevo pacto es perdón de pecados, nos limpia, nos libra del juicio y de la muerte, sí, pero trabaja en nosotros para llevarnos a esa vida reservada en los cielos para nosotros. ¿Cómo lo hace? Afectando nuestra conciencia. O sea, internamente trabajando en nosotros para que nosotros busquemos las cosas de Dios. Capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, ¿qué dice, hermano? Hacer perfectos a los que se acercan. Si el primer pacto no podía hacer perfectos a los que se acercaban, el segundo pacto, pero por supuesto que se puede, hermanos, es la sangre de Cristo que afecta a nuestras vidas, nos perfecciona. Por supuesto que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Lo está diciendo aquí, verso 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de pecado. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. El que quita el pecado, ¿quién es? ¿Es qué, hermano? ¿Quién? La sangre de Cristo. Verso 5, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué significa? Ese primer pacto no era perfecto. Entonces Dios preparó un cuerpo. ¿Quién? Jesús. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, hermano. Dice el verso 6. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer, ¿qué? Lo último. ¿Qué es? Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Verso 10. En esa voluntad somos, ¿qué dice, hermano? ¿Qué somos? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez. Entonces, si entramos en ese pacto, hermanos, la salvación que tenemos, ¿para cuándo es? ¿Para cuándo? Para siempre. ¿A través de qué?
de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque afecta nuestra conciencia, trabaja dentro de nosotros. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo que, hermanos. Hermanos, ¿qué dice que somos este verso? ¿Qué? Perfectos para siempre, ¿por medio de quién? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo hace esto Dios? Inmediatamente cuando leemos estos pasajes, viene a nuestra vida la película que vivimos todos los días y decimos, esto no puede ser posible en nuestras vidas. ¿La verdad? Viene a nuestras vidas, aquí en este momento estoy seguro que dicen, bueno, esto es lo que dice este pasaje, pero ¿cómo es que pasa? El último pasaje para que podamos entender esto se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Dice la palabra que a través del sacrificio de Cristo, Dios nos santificó y nos hizo perfectos para siempre. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? ¿Sí lo leyó o no lo leyó? ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Dios está afectando nuestras conciencias, está afectando de manera interna, ¿qué? Nuestro ser. ¿Para qué? Para que busquemos al Dios vivo, para que sirvamos al Dios vivo. ¿Cómo hace esto? Es que yo estoy viendo que no soy esa persona que dice ahí. Entonces, ¿cómo trabaja Dios a través de eso? El primer pacto era imperfecto por el hombre. El segundo pacto interviene en el hombre para que ese hombre pueda ser perfecto. ¿A qué se refiere? En el capítulo 36, verso 25, hay una promesa y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos que os limpiaré. Nuestro Señor Jesucristo a través de su sangre, ¿qué hizo, hermano? ¿Nos limpió de qué? De todas nuestras inmundicias. Verso 26. Os daré corazón nuevo. ¿Dónde iba a poner Dios su ley y sus mandamientos? En la mente. ¿Y dónde? En el corazón. Y este pasaje, ¿qué dice que va a hacer Dios? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de ¿qué? ¿Qué significa corazón de carne y corazón de piedra? En un corazón de piedra significa que no entra nada, duro. Refleja al pueblo de Israel que no pudo someterse a la voluntad de Dios. Por más que le hablaban y le hablaban y le hablaban, no podía someterse a la voluntad de Dios. Pero Dios ahora en ese nuevo pacto promete cambiar ¿qué? Nuestra vida interna, nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Con qué propósito va a cambiar nuestro corazón? Y va a poner un corazón de carne. ¿Qué significa? Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Entonces Dios, ¿qué va a hacer? Va a poner su espíritu en nosotros. Hermanos, ¿por qué podemos decir que ese nuevo pacto es un nuevo pacto con mejores promesas que el primero? Porque en este nuevo pacto interviene ¿quién? Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo y de su sangre, poniendo en nosotros su espíritu para que nosotros podamos vivir ¿cómo?
en obediencia. ¿Quién está trabajando en nosotros, hermano? Ese es el nuevo pacto. Esa sangre que nos libra y nos perdona, que nos libra del juicio, que nos libra de la muerte, que perdona nuestros pecados, esa sangre, ese cordero, sigue trabajando en nosotros, cambiando nuestra conciencia, cambiando nuestro corazón, nuestra mente, para que nosotros vivamos en obediencia y sirvamos al Dios vivo. Esa es la esencia del nuevo pacto. Esa es la esencia de la Pascua. No puede usted entender la Pascua si no entiende el nuevo pacto. Y no puede entender el nuevo pacto si no entiende la Pascua. Ese sacrificio, esa sangre en el dintel, nos libra, nos rescata, redime nuestros pecados y nos libra del juicio. Pero no se queda ahí, hermanos. Va perfeccionándonos a través de la obra de su Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos. Agradecidos, Señor, por la vida de mis hermanos que, Señor, hoy han venido a escucharte. Yo te pido que obres en sus vidas, en sus corazones. Aquellas personas que nos ven, Señor, a través, Padre, de las redes sociales. Tal vez aquellas personas que lo ven diferido, Señor. Ayúdanos a entender esto. No podemos vivir igual. No podemos estar viviendo de la misma manera que vivíamos antes. No podemos ser apáticos, Señor, a lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. ¿Cómo no vivir para ti? Por la obra que estás haciendo, Señor. Señor, te pedimos que obres en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tu presencia esté con nosotros, cambiando y transformando. Queremos ser obedientes, queremos vivir agradando